diseño y simulación de un transductor piezoeléctrico por elemento finito. Los autores de este trabajo, su servidora, doctora Margarita Galindo Mentle, doctor Luis Ángel Blas Sánchez, ingeniero Marlon González Licona y el doctor Adolfo Quirós Rodríguez. Pertenecemos a la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez, del área de mantenimiento industrial en la ciudad de Puebla, México. Bienvenidos. Introducción. Bueno, dentro de lo que es la industria electrónica, si hablamos de fabricación de dispositivos electrónicos, es importante considerar dos cosas. Primero, el tipo de material con el que se quiere trabajar y el diseño que se desea implementar. Actualmente, por ejemplo, para la fabricación de microsensores o microactuadores utilizando tecnología de circuitos integrados o sistemas microelectromecánicos, mejor conocida como MEMS, es importante conocer el comportamiento de los materiales, ya que su funcionamiento depende de sus características. En la figura número 1 se muestra una estructura tipo diamante fabricada con material amorfo de silicio germanio. Este tipo de estructuras son utilizadas comúnmente durante el proceso de fabricación de microelectrónica para medir el estrés residual que sufren los materiales durante el proceso de fabricación. Se puede observar, por ejemplo, que en la diagonal principal de esta estructura se observa una curvatura. Esta curvatura lo que nos está indicando es que el material ha sufrido un estrés durante el proceso de fabricación y la liberación del mismo. Este tipo de comportamientos es justamente lo que se quiere evitar durante la fabricación. Es por ello que es muy importante conocer las características de los materiales, saber su comportamiento en función a diferentes parámetros como puede ser la temperatura. Una característica muy importante dentro de los materiales es el módulo de ion. El módulo de ion es una propiedad física que básicamente lo que te dice es qué tan elástico es tu material cuando esté sometido a una deformación mecánica provocada por una fuerza externa. Para la parte de caracterización de los materiales existen diferentes equipos especializados que en muchas ocasiones este tipo de equipos suelen ser bastante costosos. Aunado a esto, para realizar la caracterización se requieren muestras con determinadas características. En muchas ocasiones, aunque se tenga el equipo, muchas veces los materiales no cumplen con las características de las muestras y por lo tanto no se pueden medir en este tipo de equipos. Entonces, la idea principal de este trabajo es realizar un análisis dinámico por medio del elemento finito en estructuras tipo trampolín para poder determinar el módulo de ion en películas delgadas de silicio germanio amorfo. Metodología. Dentro de lo que es la metodología, básicamente nos vamos a centrar en lo que es la frecuencia de resonancia. Sabemos bien que cuando una estructura mecánica se somete a una fuerza periódica, esta puede experimentar un fenómeno conocido como frecuencia de resonancia. Este tipo de fenómeno se da cuando los periodos de vibración de la fuerza aplicada y del material coinciden, es decir, tenemos una amplitud máxima en este punto. Este trabajo básicamente lo que vamos a hacer es calcular la frecuencia de resonancias en estructuras tipo trampolín y basándonos en el modelo de Euler-Bernoulli, la frecuencia de resonancia para este tipo de estructuras básicamente dependen de las dimensiones geométricas de la estructura y del tipo de material con el cual está siendo fabricada este tipo de estructuras. Entonces la ecuación 1 es justamente un análisis de Euler-Bernoulli de la frecuencia de resonancia. Y nos dice esta ecuación que su frecuencia pues depende solamente del módulo de ion, de la razón de Poisson, la densidad volumétrica y del espesor y la longitud. Recordemos que la densidad volumétrica va a estar en función de la masa entre su volumen. Y bien, ahora ya tenemos una ecuación con la cual puedo calcular la frecuencia de resonancia de este tipo de estructura. Ahora bien, tenemos una ecuación que nos describe la frecuencia de resonancia de una estructura tipo trampolín. Si nosotros colocáramos una masa sobre la estructura tipo trampolín, este incremento en masa
generaría un cambio en la frecuencia de resonancia. Y ese cambio va a estar relacionado con la cantidad de masa depositado sobre este tipo de estructuras. Ahora bien, la ecuación 2 representa o nos describe el incremento de masa debido al corrimiento de frecuencia. Y este incremento de masa, pues básicamente, nuevamente, tenemos que depende de los parámetros del material con el que está fabricado la estructura piezoeléctrica, sus dimensiones y el cambio en su frecuencia de resonancia. A partir de esta ecuación nosotros podemos calcular el módulo de Young, y el módulo de Young, nuevamente, si lo despejamos de la ecuación 2, nos dice que el módulo de Young, cuando se le deposita una masa sobre el trampolín y se genera un corrimiento en frecuencia, pues no sé qué va a estar en función específicamente de esos parámetros: el incremento de masa dividido entre los parámetros de lo que es las características mecánicas del material, que es la razón de Poisson, multiplicado por las dimensiones de la estructura, que es la longitud, el ancho y el espesor, y todo esto va a estar multiplicado por el cambio en la frecuencia de resonancia. En esta ecuación, F0 representa la frecuencia inicial, es decir, la frecuencia natural de una estructura tipo trampolín. F sub 0' pertenece a la frecuencia del trampolín, pero con el incremento de masa. Y en nuestro trabajo, este incremento de masa se debe a el depósito de una película delgada sobre este tipo de estructuras. Ahora bien, en este trabajo lo que realizamos es un análisis de la simulación del comportamiento dinámico de películas delgadas de silicio germanio amorfo sobre una estructura tipo trampolín, ¿vale? Para esa simulación se requiere utilizar un método, en este caso utilizamos el método del límite finito, y se utilizó el software de ANSYS. Ese tipo de herramientas y de software son una herramienta bastante poderosa y versátil, ya que nos permite simular el comportamiento de las microestructuras y nos permite tener una solución numérica aproximada de su comportamiento. Entonces, en la figura 2 se observa el mallado que se realizó con elementos de Solid 98 para poder simular el comportamiento dinámico en estructuras tipo trampolín. Como resultado se obtuvieron las siguientes simulaciones. Se realizó la simulación de una estructura tipo trampolín anclada en uno de sus extremos y se consideran que no tiene desplazamiento en ninguna dirección. También se realizó la simulación de una película delgada con aproximadamente 3 micras de espesor, en la cual se consideran los parámetros de los materiales amorfos del silicio y del germanio. Para nuestro trampolín estamos considerando que el material con el que está fabricado es un material piezoeléctrico con un módulo de Young de 83 gigapascales, una razón de Poisson de 0.32 y una densidad volumétrica de 7.700 kilogramos sobre metro cúbico. Es muy importante considerar las características mecánicas de los materiales con la cual se realiza la simulación. En la tabla número 1 se presentan las propiedades mecánicas de los materiales amorfos de las películas delgadas con las cuales se están trabajando. En este caso se están tomando en cuenta las propiedades del silicio y del germanio amorfo hidrogenado. Como parte de las respuestas obtenidas, se obtuvieron la simulación y el comportamiento dinámico de películas delgadas de silicio germanio amorfo depositado sobre un trampolín piezoeléctrico. En la figura 5A se muestra la simulación del comportamiento dinámico de una película delgada de silicio amorfo, en el cual tiene un espesor de 3 micras y presenta una frecuencia de resonancia de 16.380.6 Hz. Para una película delgada de germanio amorfo, su frecuencia de resonancia
se encuentra en 16.175.8 kHz, hertz, en la cual se muestra en la figura 5b. En la figura 6 se muestra el comportamiento dinámico de una estructura tipo trampolín en la cual se le colocó una película delgada de la aleación de silicio germanio amorfo. Para esta película delgada se consideraron una concentración del 75% de silicio y un 75% de germanio, y se obtuvo una frecuencia de 16.333.3 Hz. En la figura B se muestra el comportamiento dinámico de una estructura tipo trampolín con una película delgada de la aleación de silicio germanio amorfo con una concentración del 50% en cada uno de sus materiales. Para esta película se obtuvo una frecuencia de resonancia de 16.290.7. Y como resultado final se muestra la tabla número 2, en la cual se presentan los resultados obtenidos de la frecuencia de resonancia de la estructura tipo trampolín con material piezoeléctrico, en la cual se les colocó una película delgada del material de la aleación de silicio germanio amorfo. Para ello se utilizó el método de elemento finito para calcular la frecuencia de resonancia a través de ANSYS, y usando la ecuación 3 pudimos calcular el módulo de Jones para cada una de las películas. El primer material que se realizó la simulación fue para una película delgada de silicio amorfo depositada sobre el material piezoeléctrico tipo trampolín, y se obtuvo una frecuencia de resonancia de 16.38 kHz. Una vez que se obtiene la frecuencia de resonancia, aplicamos la ecuación 3 y se obtuvo un módulo de Young de 150. Para una película delgada de una aleación de silicio del 75% de silicio y el 25% de germanio, se obtuvo una frecuencia de resonancia de 6.33, en la cual se calculó un módulo de Young de 140. Para la película delgada de la aleación de silicio germanio amorfo con el 50% de concentración de cada uno de sus materiales, se obtuvo una frecuencia de resonancia de 16.29 y se calculó un módulo de Young de 130. Para una película con un porcentaje de 25% de silicio y 75% de germanio, se calculó una frecuencia de resonancia de 16.24 y se obtuvo un módulo de Young de 120. Para la película delgada de germanio se obtuvo una frecuencia de resonancia de 16.17 y se calculó el módulo de Young de 120. Como conclusión, los resultados obtenidos mediante la simulación de ANSYS muestran una forma indirecta de poder medir el módulo de Young en películas delgadas. Si se conocen las propiedades, por ejemplo, termoeléctricas de los materiales, se puede tener un análisis más preciso de las características mecánicas a obtener. Para el análisis de las películas delgadas se consideraron las propiedades mecánicas de los materiales de silicio y de germanio. Los resultados muestran que el comportamiento del módulo de Young para películas delgadas en la aleación de silicio germanio amorfo cambia de forma lineal con el contenido de germanio. En esta diapositiva se presentan las diferentes referencias en las cuales se hace un análisis de nuestro trabajo.